Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Antes de continuar, quisiera agradecer al pastor Álvaro y su familia por esta invitación para compartir con ustedes. Gracias a toda la iglesia Rema por hacerme partícipe de este momento tan especial en su día y de esta Semana Mayor. Mi agradecimiento, admiración y respeto. Desde el municipio de Flandes, en el Tolima, les saludamos fraternalmente en este día en el que tenemos la oportunidad de conectarnos para vivir la experiencia de aprender y compartir un mensaje de la Biblia. En épocas anteriores, cuando han ocurrido desastres nacionales, las personas han acudido en masa a las iglesias y los líderes nacionales han hecho llamados a la oración. Estas cosas son poco comunes hoy día, aunque algunos líderes nacionales han pedido a las personas que oren y, por supuesto, como lo han hecho también muchos líderes de iglesias en todo el mundo. El presidente del Tribunal Supremo de Sudáfrica, Mongoen, hizo una petición memorable al respecto. Él usó la frase: llamo a todos aquellos que pueden orar a que vean la oración como una necesidad absoluta de ahora en adelante. Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, del verso número 39 al 46. Pero me voy a permitir leer solamente el verso final. El verso 46 dice: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Los versículos en el pasaje de Lucas capítulo 22 del 39 al 46 son muy importantes. Dan el relato de Lucas acerca de nuestro Señor Jesús orando en el huerto del Getsemaní. Debemos leer este pasaje cuidadosamente. Ahora, quiero que tenga en cuenta, después de comer la cena de la Pascua y participar de la mesa del Señor, Jesús los llevó fuera del aposento en la oscuridad de la noche, los llevó como de costumbre al lugar donde él oraba a menudo, al huerto de Getsemaní. Cuando llegaron al lugar, Jesús le dijo: orad para que no entréis en tentación. Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y comenzó a orar: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hay 4 cosas respecto a la oración que quiero que usted tenga en cuenta hoy. Primero, vemos el ejemplo de Jesús en lo que debemos hacer en tiempo de conflicto, de crisis, de necesidad. Jesús nos da ejemplo de qué hacer. Cuando Él entró en el huerto de Getsemaní la noche antes de ser crucificado, dice la Biblia, puesto de rodillas, oró. Capítulo 22, verso 41 de Lucas. Jesús estaba en angustia. El peso de los pecados de toda la humanidad estaban empezando a pesar sobre él. Realmente lo estaban triturando. Se encontraba en una profunda agonía y él oró. Y quiero que note que toda la Biblia nos da oraciones como el remedio para nosotros en tiempos de conflicto, de crisis. El Salmo 50, verso 15 dice: invócame en el día de la angustia, te libraré. El apóstol Santiago en Santiago 5:13 dice: ¿está alguno afligido? Haga oración. La oración es el remedio que Job usó cuando su propiedad y sus hijos fueron tomados de él. La oración es el remedio que Ezequías utilizó cuando llegó la carta amenazadora de Sennacherib. Y la oración es el remedio que el mismo Hijo de Dios no se avergonzó de utilizar en el huerto de Getsemaní, en la hora de su agonía. Jesús oró. Permítame decirle, mi amigo, en este día, asegúrate de usar el remedio de Jesús si queremos consuelo en tiempos de conflicto. La primera persona a la que deberíamos recurrir es a Dios. El primer mensaje que deberíamos enviar debe ser a Él. Ninguna depresión de nuestro corazón debe detenernos, ningún peso aplastante de tristeza debe detener nuestras oraciones. El diablo te dará falsas razones para no orar. Así que tengamos cuidado de la tentación de ponernos de mal humor por nuestros problemas. Si no puedes decir nada más, tú puedes decir como el verso número 42, Padre, ayúdame. Una cosa más es que vemos que la clase de oración que debemos orar en tiempos de conflicto. Una vez más el Señor Jesucristo nos da ejemplos, se nos dice que Él dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa de angustia, de dolor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Verso 42.
Las palabras de Jesús muestran exactamente cómo debemos orar cuando tenemos un conflicto. Al igual que Jesús, debemos decirle nuestros deseos al Padre Celestial, pero como Jesús debemos orar sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Nunca debemos olvidar que Dios puede tener razones sabias y buenas por las que permite que pasemos a través de esos momentos y tiempos de conflicto. Debemos decir con cuidado cuando oremos para que Dios nos libre de nuestros conflictos si es tu voluntad. Y quizás debemos acabar nuestras oraciones como lo hizo Jesús. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Someter nuestra voluntad es uno de los aspectos más hermosos del carácter de un cristiano. Es una actitud que un hijo de Dios debe buscar si desea ser como Jesús. Pero la sumisión de nuestra voluntad es aún más necesaria en un día de dolor. Los que pueden decir no se haga mi voluntad sino la tuya, seguro han alcanzado una alta posición en la escuela de Dios. Ahora, hay algo más. Debemos ver en los versículos el horror del pecado. Ahora, mi amado, permítame decirle, debemos aprender esto en la agonía y sudor de sangre de Jesús y toda la angustia de cuerpo y mente que él sufrió. La causa del sudor sangriento y la agonía de Jesús fue el pecado del hombre. Jesús estaba cargando nuestros pecados en Getsemaní. Isaías dijo, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Así que mi amado, este pasaje te debe llevar a ver la perversidad del pecado, a aprender a rechazar el pecado y quizás también a entender algo del amor inmenso de Jesús. Quizás podamos entender la capacidad de Jesús de compadecerse de los que están en conflicto. La profundidad de la agonía de Jesús nos puede dar una idea de nuestra deuda con Él. Entonces vamos a ver que le debemos todo lo que tenemos, nuestra vida, nuestra voluntad, nuestros corazones, nuestros amores, nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestro futuro. Isaac Watts dijo, con llanto nunca pagaré la deuda de tu amor. Lo único que puedo hacer es entregarme a ti por completo, Señor. Ahora déjeme decirle algo finalmente. En el pasaje vemos un ejemplo de la debilidad de los mejores. Se nos dice que mientras nuestro Señor estaba en agonía, sus discípulos se durmieron, a pesar de que Jesús les había dicho que oraran, y con una advertencia contra la tentación se durmieron. Mientras Jesús sudaba gotas de sangre, sus discípulos se durmieron. Iglesia, por amor de Dios, despierta. Él los halló durmiendo a causa de la tristeza. Verso 45. Esas palabras se dan para enseñarnos con seguridad a ser humildes. El cristiano que cree que puede estar de pie debe tener cuidado de no caer. El sueño de los discípulos se da para hacernos ver hacia adelante, hacia la eternidad, para hacernos desear ese maravilloso cuerpo resucitado que tendremos cuando Jesús regrese. Solo entonces seremos capaces de adorar a Dios y orar a Él sin desfallecer, servirle día y noche en los lugares celestiales. Ahora, Jesús le dice a sus discípulos que duermen, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Déjeme decirle, mi amado, y debemos recordar que nuestras vidas cristianas solo comienzan en la conversión y de ahí en adelante tenemos un largo camino por recorrer. El diablo está siempre activo para adormecernos. Debemos orar que Jesús nos mantenga fuertes. Sin su gracia vamos a tropezar. Incluso el mejor de nosotros no estará a la altura si Jesús no está a nuestro lado y en nuestros pensamientos. Hermanos y hermanas, no podemos tener éxito en ganar almas perdidas para Jesús sin una gran cantidad de oración. Empieza el día con una oración. Antes de comer, antes de ir a dormir, antes de ir a la cama y aún mientras duerme, como dicen los salmos, ora por los líderes de la iglesia. Cada vez que ores, ora por tus vecinos y familiares, ora por los nombres que recuerdes de los que asistían a tu iglesia, ora por los enfermos, ora por aquellos que ya son convertidos para que sean fuertes, ora por tu pastor que sea capaz de terminar la carrera, ora por la iglesia para que sea una iglesia fuerte, ora por aquellos que todavía están dormidos a tu alrededor. Mi amado,
Anhelo con todo el corazón que este mensaje haya sido de bendición para tu vida e inspire tu vida cristiana a caminar hacia adelante en bendición. Un abrazo fraterno. Los amo en el amor del Señor. Les bendigo y hasta una próxima ocasión. Gracias. Bendiciones.